Vamos a empezar. Listo. ¿Tuvieron oportunidad de leer el artículo de Oseltamivir? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, bien. Sí. Imaginen que estamos en una época pre-COVID. Imaginen que nos encontramos en enero del 2020, antes que empezara la pandemia COVID. Imaginen que llega a su consultorio, que llego yo a su consultorio, femenino, 36 años de edad, sana, no tengo alguna comorbilidad, no fumo, ingesta de alcohol ocasional, nada, no tengo nada, ni tomo algún medicamento de forma crónica. Llego con ustedes en enero, 15 de enero. Llevo 3 días de evolución con fiebre de hasta 39 grados, tengo tos seca, rinorrea, cefalea, malestar general, odinofagia, no tengo dificultad respiratoria. ¿Qué hacen conmigo? ¿Cuál sería su diagnóstico y qué me dan de tratamiento? Silvia. Bueno, para ese entonces creo que todavía no cumplía con la definición operacional para COVID-19, pero pues parece una infección de vías respiratorias y puede ser probablemente baja. Entonces, para la fiebre, pues iniciaría con un antipirético, paracetamol. Podría darle algo para la tos seca, benzonatato. Igual el paracetamol le serviría para la cefalea, igual para la odinofagia, y pues no tiene datos de dificultad respiratoria como para ingresarlo. Silvia, fíjate que yo doy clases a médicos y 2 de mis alumnos tienen influenza o tuvieron influenza. Para ese entonces creo que sí cumple con la definición operacional de influenza. Ok. ¿A tu tratamiento le cambiarías algo? Pues, de hecho, nosotros en la 28 sí dábamos oseltamivir, doctora. Ok. 75 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ok. Yo leí, Silvia, puede llegar así algún paciente en su rol de líder que les diga que acaba de leer o leyó un artículo en el que la dosis ideal es 150 cada 12 horas. ¿Por qué me va a dejar, doctora, solo la dosis de 75 miligramos? ¿Por qué no me la sube a 150? Bueno, suponiendo que ya leí el artículo, pues no hay diferencia si se da 75 miligramos o 150 miligramos cada 12 horas. La duración de los síntomas pues prácticamente va a ser la misma. Sí van a disminuir el número de días que van a tener los síntomas, pero entre 150 o 75 pues no hay ninguna diferencia. Ok. Ahora, imaginen que se trata de un paciente que no es médico, que les llegue y les consulte exactamente lo mismo, pero ¿cómo lo convencerían de que la dosis ideal es 75 y no 150? Aquí ustedes podrían también, si de por sí, si les ha dado influenza, se siente como si te hubiera atropellado un tren, se siente horrible, y si además de eso ustedes le suman náuseas y vómito, y que por supuesto serían más frecuentes con la dosis de 150 miligramos, entonces, bueno, ya tendrían otra manera de hacer que su paciente se apegue al tratamiento y pueda llevar a cabo sus indicaciones. Gracias, Silvia. Sí, de Entonces, nada. esto es importante porque lo que hemos revisado hasta el momento tiene una traducción clínica, tiene una repercusión para ustedes al momento de atender al paciente. Entonces, no se trata, no quiero solo que aprendan a hacer el análisis estadístico de su tesis y luego que la dejen ahí botada
en el escritorio, en el estante de la biblioteca. Lo que quiero es que ustedes tengan un conocimiento que puedan llevarse a su práctica del día a día. Entonces, vamos a analizar, ya habíamos revisado las clases anteriores, las últimas 2 clases, distribución normal, revisamos intervalos de confianza, desviación estándar, mediana, que era rango intercuartil, pero ahora, esta información, ¿para qué nos sirve en la clínica? ¿Será que es útil para la clínica o será que es útil solo para la clase de investigación? Entonces, lo que quiero que ustedes aprendan es a llevarlo a la práctica clínica. Entonces, bueno, aquí tenemos un ensayo clínico en el que se pretende evaluar la eficacia y seguridad de un inhibidor de neuroaminidasa o celtamivir para el tratamiento de pacientes con influenza aguda. Un ensayo clínico controlado. Entonces, en general, ¿cuál es el contexto? En cuanto a la justificación, los autores mencionan sobre la epidemiología de acuerdo a los grupos de edad, las complicaciones, pero también algo que es muy importante es la alteración de la influenza en la calidad de vida, en el trabajo, la limitación que impone en las actividades de la vida diaria, la duración de la enfermedad y el malestar general que provoca. De ahí que ellos se pretenden evaluar la eficacia y seguridad de oseltamivir. Hasta ese momento, este artículo está viejito, es del 2000, hasta ese momento tenían 2 tratamientos, uno era la amantadina y otro tratamiento antiviral, pero tenían eventos adversos gastrointestinales en sistema nervioso central y también parecían tener solo efecto en los virus tipo A, no tenían efecto en los virus tipo B. Ahora bien, ¿cuál fue el diseño? ¿Quién me lo quiere explicar? ¿Qué implica un diseño aleatorizado, placebo controlado, doble ciego? Hasta ahí. Desde el enfoque metodológico. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las características de este estudio? Belén. Belén, ¿mandas por ahí? Sí, doctora. ¿Qué implica entonces que un estudio sea aleatorizado, placebo controlado, doble ciego y nada más? ¿Puedo yo, doctor? ¿A qué se refiere que es aleatorizado? ¿Puedo yo? ¿O no? Vamos a pasar a Omar. Omar, ¿por qué? ¿O qué características tiene un estudio que es aleatorizado, placebo controlado y doble ciego? Tomándonos al grupo, a la parte de aleatorizado, se refería a que cada paciente tenía la misma probabilidad de pertenecer a uno de los 3 grupos. Placebo controlado, que había en este caso 3 opciones: o pertenecían al grupo de placebo, es decir, sin medicamento, al grupo de 75 o al grupo de 150. El ponerle el placebo nos ayuda mucho cuando comparamos medicamentos, porque aseguramos que sí no sea causado el efecto por únicamente el efecto placebo, neurológico o sintomático. Y doble ciego es que ni el paciente ni el médico conocían qué tipo de medicamento o qué estaba recibiendo el paciente. Entonces ahí la valoración es más objetiva con respecto a los resultados y a los síntomas que se presentan. Claro. Como si un paciente dice, me siento con náusea, como yo no sé si sí le estoy dando la dosis de medicamento, la tomo como verdadera. Caso contrario, si yo supiera que el paciente está tomando placebo, digo, nada más está medio ansioso, y no la registro como tal. Entonces eso permite valoraciones más objetivas. Claro. Entonces, un ensayo clínico aleatorizado permite que las características de la población sean homogéneas al inicio del estudio.
¿Esto qué quiere decir? Evitamos que los pacientes, a lo mejor con peor pronóstico, queden en el grupo de placebo. Entonces, si está bien aleatorizado, los grupos van a quedar similares, lo único en lo que van a variar va a ser en la maniobra. En este caso, placebo, oseltamivir 75 u oseltamivir 150. Cuando hablamos de un estudio doble ciego, lo que evitamos es un sesgo de detección, que yo haga mediciones diferenciadas en alguno de los grupos y entonces que falsamente pueda atribuir algún evento adverso a uno de los grupos, o bien, por el contrario, que yo esté haciendo más diagnóstico en uno de los dos grupos, porque yo sé que están recibiendo el tratamiento activo. Entonces, esto solo lo podemos ir, lo vamos observando solo en la primera parte del título. Después, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión o de marcación diagnóstica? ¿A qué pacientes se incluyó? Aide. Voy a contestar desde aquí, doctora, porque el otro no me agarra. Okay. Bueno, de inclusión fueron adultos que previamente fueran sanos, de 18 a 65 años de edad, que tuvieran los síntomas dentro de las 36 horas, temperatura más de 38 grados y que tuvieran uno o más síntomas respiratorios y constitucionales. Y los de exclusión, ellos dijeron que no aceptaban pues embarazadas, que hayan recibido la vacuna en los últimos 12 meses, alguna enfermedad crónica activa en ese momento, el uso de esteroide, algún inmunosupresor, alcohol, y creo que básicamente eran esos. Ok, gracias. Entonces, los criterios de inclusión es similar a la demarcación diagnóstica. Además de los criterios de inclusión, siempre deben observar los criterios de exclusión. Acuérdense que no van a dejar dentro aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación para la maniobra que puedan hacer que el desenlace sea diferente. Entonces, si el paciente recibió ya la vacuna contra la influenza, bueno, eso puede modificar el resultado. O bien puede ser que la alergia a la vacuna, en este caso si tienen algún inmunosupresor o esteroide, bueno, pues tampoco pueden entrar al estudio porque se van a comportar distinto. ¿Ok? Y las intervenciones son 3, básicamente, ya nos habían dicho. Espérenme. La maniobra, son 3. Oseltamivir 75, 150 o placebo. Estos son nuestros 3 grupos de comparación. Ahora sí, aquí en este artículo, a diferencia del artículo de hidroxicloroquina, aquí queda clarito que desde el inicio se plantearon un grupo placebo. No es que a medio camino se les haya ocurrido dar algún antibiótico como acitromicina, no. Aquí desde el principio se tenía muy claro el efecto de los medicamentos a estudiar. Ellos desde el inicio se plantearon que oseltamivir iba a mejorar 1.5 días la duración de la enfermedad desde el inicio. Entonces, esto estaba clarito. Después, ¿qué maniobras periféricas identifican? ¿Identificaron alguna? Diana. Sí, doctora. En este caso, en el artículo mencionaban que los participantes podían hacer uso, en este caso, como menciona la diapositiva, de acetaminofén, si llegasen a tener algún síntoma en el que pudieran utilizarlo, como la fiebre, las mialgias, las artralgias o la cefalea. Pero otra situación que también me llamó la atención, o no sé si no leí adecuadamente, es que también podían hacer uso de otros medicamentos para mejorar los síntomas y que esos lo tenían que anotar en la bitácora diaria. Entonces eso también, bueno, yo lo veo como un sesgo, porque entonces eso también puede influir en la duración de los síntomas que se lo atribuían inicialmente solamente al uso del oseltamivir. Ok. Esto, en efecto, podría ser un sesgo. Aquí ellos están explicando muy claro, con todo detalle, están explicando a qué pacientes se les dio el tratamiento. Entonces, bueno, aquí todos podían recibir acetaminofén, todos podrían recibir algún otro medicamento, pero Diana, para evitar el sesgo de ejecución, aquí lo correcto es medir. Yo esperaría
que los pacientes de los 3 grupos hayan tomado en la misma proporción todos esos medicamentos. Y el hecho de que ellos lo estén registrando implica que estadísticamente puedan controlarlo y evaluar si está impactando o no en el tratamiento. Entonces, Diana, esto podría hacer que esto impacte en los resultados para evitar un sesgo de ejecución. Algo que también llama la atención, no sé si les llamó la atención a ustedes, que ellos estuvieron verificando el apego al tratamiento, contando las tabletas, pero además el registro en la bitácora, estaban tomándose, además estaban monitorizando los síntomas, la temperatura con un termómetro digital 2 veces al día, se estaban reportando los eventos adversos. Entonces, esto nos protege contra un sesgo de ejecución, pero también contra un sesgo de detección, porque las mediciones eran en los mismos momentos. Ahora bien, ¿qué opinan del desenlace? Ustedes son clínicos. Y vean, me gustaría que vieran en qué orden pusieron ellos los objetivos, el desenlace principal. Tenemos por ahí a Rodrigo. Sí, doctora. ¿Qué opinas? Aquí tenemos los desenlaces principales. ¿Qué opinas de la manera, bueno, del desenlace que ellos evaluaron, pero de la manera de colocarlos? Pues es que llamaba la atención de que obviamente se evaluaron los 2 medicamentos a diferentes dosis y ellos tenían planeado en un principio ver la duración de los síntomas. Entonces ellos tenían planteado de que si daban más dosis, se iba a cortar el tiempo de duración de ellos mismos. Okay. Y fue que eso que se aleatorizó en 3 grupos. Entonces estaba viendo también los resultados y eran mínimos lo que llegaba a mostrar, porque era de 1.9 días, 2 días, y lo del placebo. Entonces era mínimo el resultado que al final se obtuvo, pero obviamente se vio que sí era efectivo el tratamiento de oseltamivir ante pacientes con sospecha de influenza. Entonces yo creo que se cumplieron de cierta manera el desenlace o los resultados esperados para realizar el estudio. Ok. Volvamos a mi ejemplo. Yo fui con ustedes porque me sentía de la fregada. Entonces, vean cómo es que ellos ponderan los desenlaces. Su primer desenlace es duración de la enfermedad. Bueno, yo antes de, sí, por supuesto quiero que los síntomas se me quiten ya, pero más que eso, más que ustedes, más que preocuparse por la duración de los síntomas, ustedes son clínicos. ¿Qué tendría que preocuparles en mí? Uno, la severidad, que disminuya la probabilidad de que yo tenga alguna, y no solo la severidad, las complicaciones. Si ustedes me dan tratamiento, es porque quieren prevenir que yo tenga alguna complicación bacteriana, que tenga infección de vías respiratorias bajas, o bien que me hospitalice o disminuir el riesgo de mortalidad, y no tanto la duración de los síntomas. Duración de los síntomas podría ser un desenlace secundario, un desenlace intermedio o subrogado. Un desenlace clínicamente importante es el efecto en la severidad, en la intubación, en las complicaciones, en el uso de antibióticos, en el riesgo de hospitalización. Esos son los síntomas que como clínicos a mí me gustaría que si algún día soy su paciente, traten, que me den un medicamento para evitar esos efectos y no la duración de los síntomas. Entonces, esto es muy importante porque como clínicos esperaríamos encontrar los desenlaces por lo menos en un orden distinto, no darle más importancia a la duración que a la severidad de los síntomas. Y algo que es importante y que siempre deben leer es quién financia el proyecto. Los grandes proyectos, no, esto de ninguna manera implica que cuando ustedes están haciendo un proyecto, o si leen un artículo y es financiado por la industria, en automático implica que es un artículo en el que se le metió la mano o que tiene los resultados tendenciosos. No, siempre los ensayos clínicos, pues quien los patrocina es la industria. ¿Por qué? Porque son estudios muy caros. Pero sí es importante que se reporte el patrocinador. En este caso, los pacientes tuvieron una remuneración, no dicen de cuánto fue
la remuneración. Una remuneración tendría que ser menor a, ¿qué les gustaría? A lo mejor le pueden restituir a los participantes el tiempo que le invirtieron en el estudio o en las mediciones. A lo mejor dejaron de trabajar por ir a hacerse sus mediciones. Entonces, eso es lo que tendrían que restituir, a lo mejor lo que ganan en un día. Ajá. O bien podrían darle, no sé, dinero para el transporte y por supuesto que tienen que restituir los daños. Si hubiera algún evento adverso a largo plazo, las grandes farmacéuticas tienen seguros donde les pagan a los participantes. Entonces, aquí no queda claro de qué manera compensaron la participación, pero sí están reportando que hay conflicto de intereses y que fue patrocinado por la industria. Ellos pagan a los investigadores y habitualmente no saben los resultados ni se meten hasta el final. Entonces, esto siempre tiene que reportarse. Ahora, estos son los desenlaces que se evaluaron: eficacia, severidad, se evaluaron también los eventos adversos, el retorno a las actividades normales. Principalmente fueron esos desenlaces. Ahora, quiero que veamos, esto ya lo vimos. Ellos consideraron como criterio de inclusión que los participantes tuvieran síntomas menores a 36 horas de evolución. Al analizar los cuadros de resultados, observamos sujetos que tuvieron desde 26 horas de evolución hasta 200 horas aproximadamente. Vamos a irlo viendo. Ahora sí, quiero que presten atención, por favor, a estos cuadros de resultados, porque aquí es donde se nos muestra la utilidad del tratamiento. Entonces, este primer cuadro nos muestra las características basales de acuerdo a el tipo de maniobra. Nos decía por ahí, nos explicaron sobre qué era la aleatorización. Omar nos explicó la aleatorización. Entonces, en este cuadro 1, lo que estamos viendo son los resultados de la aleatorización. En un grupo tuvimos 209 participantes, 210 y 208. Quedaron prácticamente similares. Después, algo que podría impactar son estas variables. Si nosotros habláramos de estratificación pronóstica, aquí tendríamos la variable edad, la variable sexo, la variable de tabaquismo y el tipo de influenza. También tuvimos pacientes, aquí se dejaron pacientes que tenían síntomas típicos de influenza, pero además que se hubieran corroborado el diagnóstico. Entonces, aquí se evaluó también la duración de la enfermedad antes del inicio del estudio, los síntomas, la severidad inicial al inicio del tratamiento y la temperatura. Esto, ¿qué les muestra? ¿Qué pueden observar o concluir con estos datos? La aleatorización estuvo bien, no estuvo bien, alguno de los grupos tenía peor pronóstico que otro. ¿Qué opinan? ¿Les llamó la atención algo? ¿Identificaron algún error? Yo, doctora. Sí, Silvia. Bueno, primero me llama la atención en la edad. Eso dice que lo utilizaron como desviación estándar. Entonces, en el primer grupo, 32.6 sería la mediana y después entre paréntesis sería la desviación estándar. Entonces, si saco el 95%, como que los pacientes me saldrían debajo de 32 años. Entonces, como que debajo de 18 años, perdón. Okay, entonces, bien. como que no concuerda con los criterios de inclusión del estudio. Bien, sus criterios de inclusión fueron 18 a 65 años. Silvia, nada más que esta es la media, no la mediana. No es cierto, espérame. Es la media, lo que están mostrando aquí es la media. Entonces, media y desviación estándar. En efecto,
32.6 menos 20.4 dan niños de 12 años y ellos consideraron que se debían incluir adultos mayores a 18 años. ¿Esto de qué te está hablando, Silvia? Que no tenían una distribución normal. Ajá. Los resultados entonces tenían libre distribución, están mal presentados, aquí debieron mostrarnos la mediana y el rango intercuartil. Esto es importante porque de acuerdo al tipo de variable, ustedes van a seleccionar la prueba estadística. Y entonces, a lo mejor la prueba estadística se selecciona de manera inadecuada y arroja resultados distintos. Entonces, aquí, ahorita vamos a ir haciendo el ejercicio. Bueno, tendría que ser una prueba estadística que compare medianas y no medias. Bien, Silvia, ¿ok? Esto es correcto. Aquí observamos también que en el grupo de 150 de oseltamivir tiene más proporción de hombres respecto a los otros dos grupos. En general, la proporción de tabaquismo quedó de la misma manera. En cuanto a los tipos de influenza, quedaron distribuidos A y B de forma equitativa en los grupos. Montserrat, ¿estás por ahí? Bueno, sí, doctora, aquí estoy. ¿Sí? Ok. Sí. Monse, ahora, vamos a ver qué opinas de la segunda parte. Aquí dice duración de la enfermedad antes del estudio. Ellos consideraron que tuvieran menos de 36 horas. ¿Qué te parecen estos resultados? Comparándolo con, bueno, con los resultados, ellos decían que se observaba un menor tiempo con el oseltamivir de 75 miligramos. Sin embargo, aquí en la tabla lo vemos reflejado de otra manera, comparándolo con el de 150 miligramos. Ok. Estos resultados, Monse, son del estado basal. Antes de que administraran el medicamento, Ok. así estaban estos pacientes. Entonces, deberían tener menos de 36 horas. El grupo que recibió placebo tenía 26 horas, pero el grupo que recibió oseltamivir tenía un poquito menos, tenía 24 horas, y el grupo que recibió 150 de oseltamivir tenía 27 horas. Pero, ¿qué opinas? ¿Sería posible identificar a un paciente? ¿Cómo identificarías a un paciente que tiene 0 horas de evolución? Sí, no es posible. Ese resultado llama la atención. ¿Por qué? Probablemente sea un error de medición. ¿O cómo identifican a ustedes un paciente en el momento 0? Resulta mucho más complejo. Yo puedo ir, a lo mejor cuando ya tengo 24 horas, tengo 18 horas, 48 horas, pero ¿cuántos pacientes llegan con ustedes y dicen, tengo estos síntomas desde hace 2 minutos? Y aquí ni siquiera es 2 minutos, ¿no? Es en el tiempo 0. Entonces, esto hace y nos llama la atención. No sé si esto fue un error de medición, si el paciente contestó de forma inadecuada, o tal vez en lugar de horas debieron considerar minutos para que esto no les diera 0. Okay. Y ahora, Ana, la temperatura, el criterio de inclusión para ellos fue fiebre mayor a 38 grados. ¿Qué opinas de esta media y desviación estándar de 38.3 más menos 0.5? Lo mismo, doctora, que si tomamos en cuenta la desviación estándar respecto a la media, entonces está por debajo de 38, que es el criterio de inclusión, y por lo tanto no cumple. Es decir, que si esto fuera real, ellos incluyeron pacientes que no tenían fiebre, incluyeron pacientes que tenían 37.3 de temperatura. Y no está dentro de su definición. Entonces, por eso es tan importante el que ustedes evalúen este artículo, porque esto va a impactar en la prueba estadística que se va a utilizar y en los resultados. Y bueno, cuando ustedes estén haciendo su tesis, tendrán que evitar que esto suceda. Si hay datos que son de pronto no lógicos, biológicamente improbables, o bien que no concuerden con sus criterios de inclusión, bueno, pues esto se resuelve de manera muy sencilla, mostrando los resultados como como mediana y rango intercuartil para que no suceda lo que ocurrió en este artículo. Ahora bien, vamos
¿Qué es el valor de P? ¿Quién podría explicarme? Imaginen que soy su R1 o soy una pasante y les pregunto, ¿qué es el valor de P? ¿A qué se refiere un artículo con el valor de P? Daniel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. No, la verdad sí no sabría cómo Ok. explicárselo. ¿Puedo yo? Eduardo. Ajá. Bueno, la P habla sobre la probabilidad de que la diferencia no sea debido al azar. Ok. ¿A eso se Ok. refiere? Bien. Ajá. ¿Alguien más levantó la mano? Espérenme. ¿No? Ok. Entonces, el valor de P, Daniel, lo único que te Sí. dice es si esa diferencia que estás observando es real o se debe al azar, como nos lo dijo Eduardo. Entonces, la probabilidad que nosotros asumimos en medicina, el valor que tomamos como referencia es 0.05. Entonces, con 0.05, tu probabilidad de asumir una conclusión errónea es solo del 5%. Entonces, ese es el límite. Para decir que hay significancia estadística, debes tener un valor menor a 0.05. Entonces, Daniel, de acuerdo a estos resultados, ¿qué podrías concluir y qué me darías de tratamiento? Solo con este cuadro. Bueno. Sí. ¿Podría repetirme tantito otra vez, doctora, por favor? Ajá. Porque como que está medio entrecortada mi señal. Ok. Con este resultado, con este valor de P que tú observas, que es menor a 0.004, y estos resultados, donde dice que la duración, la mediana de duración de la enfermedad para placebo es de 97, para oseltamivir es de 76 y para oseltamivir 150, 74. ¿Cuál es tu conclusión y qué medicamento me darías de acuerdo solo a esto marcado en rojo? De acuerdo a eso, significa que es significativamente confiable, ¿no? Tanto la de oseltamivir de 75 como la de 150. ¿Ok? Ahora, estableciendo en cuestión a la duración, únicamente siguiéndome del parámetro de la duración, pues yo daría 150 porque tiene una mediana de 74.3. Media. Bueno. Recuerda que yo soy una paciente muy crítica. Ok. Entonces, yo te diría, al principio yo le cuestioné a Silvia y yo le dije que por qué no me daba 150. De acuerdo a esto que tú estás observando, Daniel, la mediana de duración de los síntomas para oseltamivir 75 es de 76 horas y de oseltamivir 150 es de 74. ¿Esto querría decir que la diferencia de cuántas horas es? Pues es mínima, es de 2 horas. Ok, bien. Eric y después Axel. Pues sí, era eso, que la diferencia o las ventajas que tendrían darle una u otra dosis es mínima, ¿no? Aparte de que los efectos secundarios del medicamento, pues por haberle dado una dosis mayor, pues serían mayores, ¿no? De 150 miligramos. Ok, la diferencia es solo de 2 horas. Y Axel. Pues, por ejemplo, solamente tomando en cuenta esa tabla, pues se puede decir que si tiene significancia estadística o clínica al otorgar, ya que es un valor menor de P de menos 0.05. Pero, bueno, yo recalcaría que aquí dice que se incluyeron a todos los pacientes, pero solamente la mitad de cada grupo realmente era positivo a influenza. El otro 50% no tenían influenza, entonces yo creo que esa tabla no la tomaría mucho en cuenta con respecto a la significancia clínica porque el 50% pues no tenían influenza, tenían otro tipo de enfermedad respiratoria. Ok, Axel. Esto es importante, pero acuérdense,
esto tú lo tomarías en cuenta si, como en la clínica sucede, de pronto no tienen pruebas para realizar el diagnóstico. Entonces, ustedes tienen que aventarse a dar el tratamiento con los síntomas clínicos, con los signos que tienen hasta ese momento, porque no tienen manera de hacer la prueba. Entonces, la utilidad de este artículo en esta parte es que les permitiría a ustedes tomar decisiones de acuerdo solo a los síntomas y signos. Y vamos a ver si se comporta igual o no a los pacientes que ya tienen diagnóstico confirmado de influenza. Pero de inicio, ustedes en la clínica les van a llegar pacientes así, con toda la sintomatología. Ustedes lo van a sospechar, pero no van a tener otra manera de hacer el diagnóstico más que por clínica. Y eso será su guía. Después, vean algo que es importante. Entonces, uno era la duración de la enfermedad, otra, la severidad de la enfermedad. Entonces, aquí tienen 887, 686 y 629. ¿A quién no le he preguntado? Espérenme. Paulina, ¿qué implica esta severidad? ¿Sí se me escuchan? Sí. Es que, bueno, en el artículo nos mencionan de un score, entonces ahí nos están evaluando como los síntomas que desarrollan los pacientes y cómo van evolucionando. Entonces, aquí vemos que realmente con el oseltamivir de 75 y 150, pues realmente la diferencia entre ellos, pues realmente pues es nada. De hecho, los dos son menores a 0.001. Entonces, ahí sí, pues no lo veríamos. Obviamente, a comparación del score que obtuvo el placebo, que bueno, pues obviamente ese sí, el score tiene que salir más alto, porque pues no le estamos dando el tratamiento al paciente. Bien. Ahora, al inicio de la clase, Silvia, sin dudarlo, me dijo oseltamivir 75 miligramos. En realidad, esta es la razón por la que damos oseltamivir 75 miligramos y por qué no damos oseltamivir 150. Como ustedes pueden ver, las diferencias entre uno y otro son mínimas. Por el contrario, con oseltamivir 150 aumenta, se duplica el costo, pero además aumentan los eventos adversos. Entonces, fue de esta manera como se decidió o como se llegó a la conclusión que con este medicamento de 75 yo podía obtener beneficios sin tener que dar el de 150. Entonces, esta es la manera en cómo se llegó a la conclusión, porque en su guía de práctica clínica se da como tratamiento oseltamivir de 75 cada 12 horas. Esta es la razón. Y ahora, vean... doctora, sí. Tengo una duda. Ahí, en este caso, en esa columna que es en rango, que va desde 0 hasta 5,717 y así el resto de los grupos, ¿no está como muy amplio el rango? O sea, siendo de 0 hasta ese puntaje. Por supuesto, hasta ahorita solo estamos interpretando los valores de P, pero se nos está olvidando interpretar esto, que es el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué es el intervalo de confianza al 95%? Pues acuérdense que esto es el valor donde yo voy a encontrar con 95% de certeza el valor o de la media o de la mediana. En este caso es de la mediana. Ahora vean que esa mediana la puedo encontrar entre 0 y 5,517. En el grupo 2 va entre 0 y 4,600 y en el grupo 3 entre 4,400. 0 y 4,400. ¿Qué opinan? Para que esto quede muy claro, se los dibujé en el siguiente esquema. Entonces, si observamos solo el valor de P, pues ya me dijeron, ¿no? Daniel ya me dijo, es estadísticamente significativo. Eduardo dijo, entonces, esta diferencia se debe al tratamiento y no se debe al azar. ¿Va? Hasta ahí va todo. Espero que vayan todos bien. Ahora, oseltamivir 150, veamos cómo se comporta. Tiene una mediana de 74.3, pero su intervalo de confianza, el 95%, el intervalo menor va de una duración de 68 horas hasta 87 horas.
Esto quiere decir que la media, con 95% de probabilidad y certeza, la voy a encontrar entre estos valores, 68 y 87. Ajá. Ahora, vamos a oseltamivir 75. Espera, se me fue uno. Oseltamivir 75 tiene una mediana de 76.3. Un valor medio de duración de la enfermedad de 66 horas. A quien menos le duró la enfermedad, le duró 66 horas. A quien más le duró, 89 horas. Ahora, ¿qué pasa con placebo? La mediana fue 97 horas. Quien menos duración de los síntomas tuvo 86 horas. Y quien más tuvo, 113 horas. Ahora, ¿qué opinan de estos resultados? ¿Cuál sería ahora su conclusión? ¿Nos quedamos solo con que las diferencias son significativas? ¿O qué implican esta duración de la enfermedad considerando los intervalos de confianza? ¿Qué opinan? ¿Solo uno? Pues, doctora, en el de oseltamivir 75 miligramos, creo que es el que mayor tiene el rango porque va desde 66 hasta 89, o sea, es el límite inferior y el límite superior son más abiertos. Entonces, según lo que recuerdo es que deberían de ser los límites el rango menor para que significa que hay menos error. Ok. En general, aquí hay menos variación. Esto también depende del tamaño de muestra. Pero no les llama la atención. Es decir, el paciente al que mejor le fue en el grupo de oseltamivir 75 tuvo una duración de la enfermedad de 66 horas, mientras que en el de oseltamivir, al que mejor le fue, tuvo 68. En placebo, al que mejor le fue, tuvo 86 horas. Pero vean cómo hay efectos que se traslapan. Aquí, en el placebo, al que mejor le fue, tuvo una duración de 86 horas, pero tiene efectos traslapados y duraciones traslapadas contra oseltamivir de 75 y de 150. Esto quiere decir todavía que el efecto de oseltamivir 75 pues se disminuye, ¿no? Porque los pacientes, ahora ya, ¿de cuánto es la duración de la enfermedad? 20 horas. 20 horas. Entre el que menos presentó síntomas, 66 horas contra placebo, que el que más se benefició pues, tuvo una duración de 86 horas. Son 20 horas de diferencia. Y entonces tienen todos los efectos traslapados oseltamivir 75 y 150. Es más, pero además tienen efectos traslapados para placebo. Entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué hacen? Vean, si ponemos solo el valor de P, estaríamos diciendo esto. Que la mediana de duración es 74 horas, 76 y 97. Eso es lo que diríamos, utilizando solo el valor de P. Diríamos que estas diferencias son estadísticamente significativas. Pero clínicamente, ¿qué estaríamos diciendo? Clínicamente, lo que estaríamos diciendo es que dar oseltamivir de 75 y 150 hace que no haya diferencia y que la diferencia entre placebo y oseltamivir sea de 20 horas. Entonces, cuando su paciente les pregunte cuánto va a disminuir o cuál es el efecto de ese medicamento, 20 horas. ¿Y qué pasaría entonces si de pronto en 2015 hubo, en esa temporada de influenza, había noticias, había en las noticias mucha información de que los pacientes llegaban a las clínicas a exigir oseltamivir. En ese tiempo y en ese momento era la fiesta de graduación de los R3 que salían. O sea, eran las 12 de la noche. Y
la directora en su momento me mandó a conseguir a Chapultepec, a las oficinas centrales del IMSS, el medicamento. ¿Por qué? Porque había muchos pacientes que estaban exigiendo oseltamivir. No había medicamento para todos. Entonces, cuando ustedes están en la clínica, cuando ustedes se vayan, por ejemplo, a campo, van a tener que racionar el medicamento. Entonces, este artículo proviene de adultos sanos, sin comorbilidades. Si ustedes tuvieran 2 o 3 cajas de medicamento, sin duda saben que el beneficio entre un paciente y otro van a ser 20 horas. Pues a lo mejor le aumentan la dosis de paracetamol, le agregan algún tratamiento sintomático y ya. Pero si de pronto tienen un paciente que tiene asma, tiene POC, diabetes, obesidad mórbida, bueno, entonces a lo mejor esas 3 cajas de medicamento es para ese tipo de pacientes. Entonces, cuando ustedes están en la clínica, se trata de que ustedes reflexionen. Si le voy a dar oseltamivir, ¿para qué se lo voy a dar? De acuerdo a este artículo, lo darían para disminuir la frecuencia de los síntomas, para disminuir la severidad, pero en adultos sanos. Probablemente los adultos que más se beneficien sean los que tienen alguna comorbilidad. Y ojo con leer solo la conclusión de un artículo. ¿Quién me ayuda a leer la conclusión? De acuerdo a los autores. Yo, doctora. Conclusiones. Nuestros datos sugieren que el oseltamivir oral reduce la duración de severidad y agudeza de influenza en la salud de en adultos saludables y disminuyen la incidencia de complicaciones secundarias. ¿Ok? Sus datos sugieren que, entonces si ustedes se van solo a leer la conclusión sin hacer todo el análisis anterior, sus datos sugieren que reduce la duración y severidad de la influenza. Y que disminuye la incidencia de complicaciones secundarias. ¿Dónde estaban las complicaciones? ¿Quién sabe? Pero lo que sí aumentaba son los eventos adversos. Entonces, para esto es que nos sirve en la clínica el conocer qué es una media, qué es una mediana, qué es una desviación estándar y qué es un intervalo de confianza al 95%. No sé si ahora con este ejemplo quedó más claro lo que habíamos visto en las clases pasadas. De pronto, si no tenemos un contexto de cuál es la utilidad de las cosas, pues resulta más difícil llevarlo a la práctica y podemos nada más tenerlo ahí en la memoria, pero en cuanto pase tiempo, pues se nos olvida. No sé si ahora con este ejemplo quedó más clara la utilidad que tiene la media, mediana, desviación estándar, intervalo de confianza y el tipo de distribución. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos revisado? Bueno, yo, doctora. Entonces, por ejemplo, si encontramos algún error, como lo había comentado previamente en las tablas, entonces ya no podemos confiar en ese artículo. Ese artículo tiene errores metodológicos, probablemente, errores estadísticos. Entonces, eso van a hacer que ustedes tomen los datos con cautela. A lo mejor tiene muchas cosas buenas el artículo, ¿eh? No identificamos sesgos, tiene con toda claridad establecido el efecto que buscaban del medicamento, las mediciones, se reporta cómo hicieron la evaluación del apego al tratamiento. Entonces, tiene muchas cosas buenas. Aquí el error fue estadístico. Entonces, en este caso, lo que más me preocupa del artículo no es que se hayan equivocado en esas medias y desviación estándar que debió haber sido mostrada como mediana y rango intercuartil. ¿Qué es lo que más me preocupa, Silvia, de este artículo? Que al evaluar los intervalos de confianza se tocan y de pronto para algunos pacientes van a tener el beneficio del placebo y otros pacientes van a tener el beneficio del oseltamivir. Entonces, hay
porcentaje de resultados que se traslapa. Entonces, ¿yo qué haría? Pues acabaría de leer todo el artículo. Una vez que leen todo el artículo, ustedes definen qué tan importante es o no el error que identificaron y qué tanto pudo impactar. Entonces, ¿impacta? Sí, impacta, pero en realidad parece ser un error de cómo lo mostraron. Entonces, yo le haría caso al artículo, Silvia, y con lo que me quedaría del artículo es no con el valor de P, sino con esta no diferencia entre los tipos de tratamiento. Pero aquí si ustedes están observando que de pronto tienen errores estadísticos, pero además está lleno de sesgos, como en el artículo de acitromicina e hidroxicloroquina, bueno, ese es, sí, descártenlo y vayan y busquen otro. Entonces, depende del grado de error. Pues aquí no había sesgos importantes, excepto esa parte en la cuestión estadística. Y bueno, siempre cada autor va a dar su propia conclusión. Entonces, mi sugerencia es que ustedes elaboren su propia conclusión. Una vez que elaboraron la conclusión, ustedes lo contrasten con lo descrito. Entonces, sus resultados sugieren, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto es tantito? Ahí sí, depende de ustedes, de la clínica, del contexto, de qué tanto tratamiento tengan, del tipo de sus pacientes. Aquí, estos resultados son transpolables a adultos sanos, sin enfermedades crónicas. Si ustedes tuvieran un paciente con diabetes, con cirrosis hepática, obesidad, asma, EPOC, diabetes descontrolada, insuficiencia cardíaca, estos resultados no serían transpolables. Entonces, es en general un análisis global. Entonces, metodológicamente, Silvia, excepto por estos errores, es correcto, pero al analizar los resultados, están viendo solo la parte de la estadística, el valor de P, pero no están prestando atención a la clínica. Entonces, sería la razón por la cual yo diría que tal vez guardaría el oseltamivir para un paciente con enfermedades crónicas y no para un paciente adulto. Diana. Doctora, yo tengo, no sé si también no lo leí de forma correcta, pero ahí mencionaban que los participantes debían estar sanos, sin enfermedades crónicas, pero bueno, como eligieron a los participantes, vieron que se les pidió que completaran una escala visual analógica sobre su estado de salud general, en donde ellos puntuaban 11 puntos, desde 0 a peor salud a 10 hasta el mejor estado de salud posible. ¿Esa fue la forma en que los investigadores analizaron la salud de los pacientes? No, más bien la repercusión que la enfermedad tenía en ese momento. Pero esto que ustedes comentan tiene que ver, es importante analizarlo, porque una escala visual análoga depende de la percepción del paciente. Entonces, aquí no se evaluaron en realidad las complicaciones, no se evaluaron los pacientes que requirieron antibiótico, que terminaron hospitalizados, intubados o fallecieron. Entonces, se hizo de acuerdo a la percepción del sujeto. Ok. Una persona que tenga una menor tolerancia al dolor, bueno, probablemente va a dar puntajes más altos. Ok, gracias, doctora. Silvia, entonces, ¿qué harías conmigo? ¿Me das oseltamivir o no me das? ¿Me das 150, me das 75 o me mandas con mi tratamiento sintomático? La mandaría con su tratamiento sintomático, doctora. Ok. Ojo con esto, porque se les van a poner los pacientes, pero si en las noticias dice que hay que dar oseltamivir. Entonces, bueno, ustedes ya tendrían los elementos. Tú me dirías que yo tengo pocas probabilidades de complicarme, que el medicamento solo me va a quitar 20 horas, me va a disminuir la duración de los síntomas 20 horas, y por el contrario, ¿cómo me convencerías? Pues si ya me siento de la fregada, oseltamivir condiciona náuseas y vómito. Entonces me despacharías así, me darías los datos de alarma, y en caso de algún dato de alarma, bueno, pues entonces regresar. Porque, sobre todo cuando tienen escasez de recursos, cuando tienen que cuidar su tratamiento, tienen que valorar bien a quién se lo dan.
probablemente, le digo, y va a haber pacientes que tengan un peor pronóstico, sí, pero yo no, eso espero, ¿no? El año pasado que me dio no me pasó nada, excepto que me sentía de la fregada y no tomé oseltamivir. Entonces, esta parte ustedes la tienen que ponderar muy bien. Tienen que sustentar su nota con evidencia científica. Ajá. Entonces, en la guía de práctica clínica, seguramente no dice que cuánto tiempo duran los síntomas, cuánto tiempo mejoran los síntomas y cuál es el grado de efecto. Entonces, es por eso que cuando ustedes tengan duda, pues no se queden solo con la guía de práctica clínica, váyanse a los artículos originales para que ustedes solitos lleguen a esa conclusión. Ajá. Ahorita les acaban de dar una nueva guía de algoritmo para el tratamiento de pacientes con diabetes. ¿Qué tal si ahora hacen el análisis distinto y se van a leer los artículos para que vean qué tanto beneficio? Son medicamentos muy caros y para que ustedes de verdad lo administren al paciente que más se va a beneficiar. Uh-huh. Entonces, con este sustento, bueno, pues resulta mucho más fácil dar el tratamiento a sus pacientes. Ajá. Y no dejarse convencer por todo lo que uno les puede decir. ¿No? Listo. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, quejas o sugerencias? ¿No? Gracias, doctora. ¿Ya se cansaron? ¿Hay alguien de posguardia? Belén y yo, doctora. ¿Cómo están? ¿Me aguantan otros 15 minutos? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Okay. Sí tiene cara Axel de que está posguardia. Listo. Bueno, vamos a hacer un repasito breve, nada más. Les voy a dar como una pequeña introducción sobre la importancia de las pruebas estadísticas. Lo vamos a hacer muy breve en dos clases para no abrumarlos con tanta información. Ajá. Entonces voy a explicar las generalidades. Espérenme, nomás que pueda salirme. Listo. Bueno, ¿para qué nos sirven las pruebas estadísticas? Que son las que nos arrojan los valores de P para definir si el tratamiento o una diferencia que nosotros estemos observando se debe al azar o es atribuible al tratamiento. Para eso es que utilizamos la estadística, para eso utilizamos nuestras pruebas estadísticas. Ahora, nos ayudan a determinar la probabilidad de que esa diferencia sea al azar en un 5%. Pero para decidir si ese resultado es real o no, pues el diseño de investigación tiene que estar adecuado y libre de errores. El tamaño de muestra debe ser suficiente y debe haber una buena elección de la prueba estadística. Entonces, me gustaría decirles que hay una regla para decir cuándo algo es adecuado y cuándo algo no es adecuado. Ajá. Pero, pues no tenemos. Ustedes tienen que ponderar la cantidad de sesgos contra la cantidad de aciertos del artículo y definir de esa manera qué tanto pueden o no impactar. Si tienen un artículo que creen que tiene muchos sesgos, bueno, pues no se confíen en ese artículo y mejor busquen otro. En la población lo más parecida posible. Uh-huh. Y aguas, porque muchas veces en los ensayos clínicos tienen pacientes que están sumamente seleccionados. Ajá. Son pacientes que de pronto no se parecen a lo que ustedes ven todos los días. Desde el hecho de que tienen un apego mayor al 80%, que son pacientes que cumplen, o como en este caso que son adultos aparentemente sanos. Esto no es extrapolable a la población enferma. Entonces, por eso es tan importante verificar el todo en su conjunto. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a elegir mi prueba estadística? Uno, de acuerdo al tipo de variables. Son variables cualitativas, cuantitativas. Es el mismo paciente en un antes y un después. A esto se le llama muestra relacionada. Ajá. Si yo quiero determinar qué tanto aprendieron en mi clase de investigación, a lo mejor les puedo hacer una evaluación inicial y les hago una evaluación final y veo qué tanto cambió el puntaje. Yo espero que haya cambiado por lo menos un 50%.
Entonces, eso sería una muestra relacionada, donde yo los mido antes y después de que ocurrió una maniobra, en este caso, la clase. Ajá. Entonces, esto es una muestra relacionada, antes y después. ¿Se les ocurre algún ejemplo en algún protocolo de investigación, en algún proyecto? ¿Un ejemplo de una muestra relacionada? Por ejemplo, en el de nosotros, doctora, que estoy realizando de la leche, pues Ajá. estamos viendo cómo van cambiando las proteínas de la leche materna, desde la leche de precalostro, calostro, transición, madura. Entonces es el mismo paciente y se va viendo cómo va cambiando y cómo está relacionada. Claro, exacto. O bien podría ser que ustedes tengan alguna estrategia o como las estrategias que hace trabajo social en los grupos de pacientes crónicos. Entonces, ¿cómo estaba su glucosa antes y cómo está después de haber ingresado al grupo? O cómo estaba su peso antes y después de haber entrado al grupo. Es el mismo participante medido en un antes y un después. Ajá. O sea, a eso se refiere una muestra relacionada. Ahora, una muestra no relacionada sería si yo quiero comparar a ustedes su puntaje en investigación, el puntaje que alcanzan al final de mi clase en investigación y los contrasto con otro grupo. Puede ser el grupo de la 21, puede ser el grupo de R1 o el de R3. Esa sería una muestra no relacionada. Estoy midiendo diferentes grupos. En el ejemplo de los pacientes con diabetes, pues a lo mejor yo evalúo el efecto de dar una dieta mediterránea versus lo que hace trabajo social versus una dieta por equivalentes más actividad física. Ajá. Esos son grupos distintos. El paciente pertenece o estaría en grupos distintos, no podría estar en los tres. Eso sería un grupo no relacionado. Ajá. Ahora, yo tengo diferentes objetivos. Puedo evaluar diferencia, puedo evaluar relación y puedo tener 2 grupos, 3 grupos, 2 mediciones, 5 mediciones. Ajá. Esos son los datos que yo requiero para poder elegir una prueba estadística. Entonces, lo primero, por eso era tan importante que ustedes conocieran que las variables podrían distribuirse de manera cuantitativa, de libre distribución o de distribución normal, o bien que podrían ser variables ordinales o cualitativas dicotómicas, donde solo hay 2 categorías. Después viene un tipo de muestra, relacionado, mismo sujeto antes y después, no relacionado, grupos distintos. Y ahora, demostrar, hay un objetivo que es demostrar diferencia. Ajá. El primer ejemplo, bueno, y depende de cuántos grupos haya. Pueden tener 2 grupos o 3 grupos. Ajá. Aquí, un ejemplo, si mi variable es cuantitativa, distribución normal y tengo 2 grupos, utilizo TD-Student. Un ejemplo de cuando yo quiero mostrar diferencia. Si yo quiero mostrar diferencia entre hombres y mujeres, si yo quiero evaluar si existe diferencia en la media de índice de masa corporal entre hombres y mujeres, utilizo la prueba TD-Student. Tengo 2 grupos, hombres y mujeres, y mi variable cuantitativa de distribución normal. Si yo comparo la media, entonces ocupo TD-Student. Ahora, un ejemplo de ANOVA. ¿En qué caso utilizaría una ANOVA? Yo tengo una variable cuantitativa media, pero ahora tengo 3 grupos. Ejemplo, Omar, un ejemplo. De cuantitativa, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, yo quisiera comparar a ver, pensemos en mi protocolo de estudio, que es de enfermedad renal crónica con enfermedad arterial periférica, tomaría cuantitativa como el grado de tasa de filtración glomerular. Ok, ajá, tasa de filtrado, no le pongamos grado, tasa de filtrado, ajá. Y comparado con la presencia o ausencia de enfermedad arterial periférica, pues aquí tengo un tipo de muestra relacionados y 2 grupos pareados, me daría una T pareada de ANOVA. No. ¿No? No. Tienes pacientes que tienen distintas tasas de filtrado, 2 tienen tasa de filtrado glomerular
de acuerdo a la presencia o ausencia de enfermedad arterial periférica. Entonces, tienes 2 grupos, no tienes 3. Ajá. Y estás comparando la media de tasa de filtrado glomerular. Tu paciente no puede al mismo momento tener enfermedad arterial periférica y no tenerla. Por lo que tú estás comparando grupos distintos. Entonces, eso sería una muestra no relacionada. Por lo que, en tu ejemplo, utilizarías una TD Student. Ok. Ahora, Monse, recordemos el ejemplo del artículo de oseltamivir. ¿Recuerdas la primera tabla donde nos mostraban edad, de pronto duración de la enfermedad, y estaban comparando 3 grupos? Oseltamivir, 75, contra... 150 y placebo. ¿Ahí qué prueba estadística utilizar? Ahí ya estaríamos ocupando ANOVA, ya que son 3 grupos completamente diferentes. Ok. Esto lo usaron, Monse, entonces para la variable de fiebre, que estaba mostrada como media, y desviación estándar, al igual que la variable edad. Entonces, ese es un ejemplo donde se utilizó ANOVA. Gracias, Monse. De nada. Ahora, ¿a quién no hemos escuchado hoy? Hoy no hemos escuchado a Marianel. Marianel, en ese mismo artículo, un ejemplo donde se haya utilizado la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, Kruskal-Wallis la utilizamos cuando tenemos 3 grupos, cuando tenemos variables de libre distribución, es decir, cuando estamos contrastando las medianas de 3 grupos. Un ejemplo del artículo de oseltamivir donde se usó Kruskal-Wallis. En este caso sería con lo de... no sé si estoy bien con lo de las dosis que estaban utilizando. Bueno, no, porque sería ahí el placebo. ¿En qué recuerdas dónde compararon las medias? Compararon las dos, estaban comparando oseltamivir, las dosis con placebo, y estaban comparando la mediana de... La mediana de la presencia de los síntomas. Ajá, la mediana de la severidad de los síntomas y la mediana de la duración total de la enfermedad. Bien, Marianel, en ese caso se utilizó una prueba de Kruskal-Wallis. Ok, doctora, sí. Gracias. Ahora, imaginen que solo... Perdón, doctora. Sí. Tengo una duda. En ese caso, para cada variable, ¿se utiliza una prueba estadística para cada variable? Así es. No es que ustedes en su proyecto de investigación solo vayan a utilizar una. Ya vieron que van a utilizar muchas pruebas estadísticas. Van a utilizar una principal. Cuando ustedes contrasten el efecto de su maniobra en el desenlace, ahí van a utilizar una prueba estadística principal. Pero en general, pues tienen que mostrar muchas variables. Desde todas las variables que ustedes van a medir, las tienen que mostrar. Más adelante vamos a ver cómo se construyen esos cuadros de resultado, pero ustedes no van a usar una, utilizan varias pruebas estadísticas. ¿Alguien de ustedes en su proyecto identifica si va a utilizar alguna de estas? TD Student, ANOVA, Human, Whitney o Kruskal-Wallis. Aide, ¿tú cuál utilizarías? ¿O ninguna de estas? Pues nosotros estábamos ocupando la de TD Student, doctora, para ciertas variables. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos valorando lo de los macronutrimentos entre mujeres que sí dieron lactancia y mujeres que no dieron lactancia. El tiempo, si fueron 6 meses o 4 meses. Entonces ahí tenemos una variable cuantitativa de 2 grupos diferentes. Entonces estamos valorando con TD Student. Bien, ok. Perfecto. Gracias, Aide. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un ejemplo? Eric. No sé, acá sería, bueno, en mi protocolo sería, estamos viendo también los niveles de hormonas, insulina y ericina en la leche materna, pero sería en el mismo paciente. Ok. Entonces, si tú tuvieras
mediciones antes y después, ¿qué prueba estadística utilizarías? ¿De pareada? Ajá, de pareada. O si fuera una variable que tiene libre distribución, si tú comparas medianas y son 2 mediciones, a lo mejor al mes 1 y luego al mes 6 de lactancia, sería Wilcoxon. Ok. Esto de ninguna manera pretendo que se lo aprendan de memoria. Sería muy difícil que se lo aprendan de memoria, pero sí que ustedes puedan ver este artículo, este cuadro y entenderle. Que si alguien les pregunta, oye, si yo quiero saber si existe diferencia entre los valores de insulina al mes de iniciada la lactancia, a los 3 meses y a los 6, que ustedes puedan decir, bueno, espérame, toman el artículo y entonces en este caso sería la prueba de Friedman. Se comparan las medianas en 3 momentos porque es una muestra relacionada. Es el mismo paciente o la misma participante en distintos momentos. Entonces, estos son las pruebas para mostrar diferencia. Otro ejemplo es para las variables cualitativas dicotómicas. Yo de inicio me lo aprendí así. Yo me lo aprendí. Para las variables cuantitativas ocupo TD-Student. Para las variables dicotómicas o cualitativas ocupo chi cuadrada. Y ya. Después de eso, pues, ya había distintas variaciones. Esa fue la manera en cómo yo me lo aprendí de inicio. Entonces, si yo quiero ahora evaluar si las mujeres que desarrollan o quien desarrolla enfermedad renal crónica, ¿hay mayor proporción de hombres o de mujeres? O en este momento COVID, tenemos pacientes con COVID severo y no severo y sexo. Si yo quiero determinar si hay diferencia en la proporción de hombres con COVID severo, aquí lo que hemos observado es que los hombres tienden a complicarse más que las mujeres. Para este efecto, yo uso chi cuadrada. Tengo 2 variables dicotómicas, sexo, y tengo la otra variable de comparación, que es la severidad, o está severa o no está severa. Si está severa o no, utilizo chi cuadrada. Otro ejemplo, si yo quiero evaluar en pacientes con enfermedad cardíaca, si las pacientes que desarrollan enfermedad cardíaca tuvieron descontrol hipertensivo, yo esperaría encontrar una mayor frecuencia de descontrol hipertensivo en aquellas pacientes que desarrollaron enfermedad cardíaca versus las que no la desarrollaron. En ese caso, yo utilizaría una prueba de chi cuadrada. Ahora bien, puedo tener hasta aquí hemos visto solo la diferencia. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre el grupo A y el B? En cuanto a glucosa, en cuanto a peso, índice de masa corporal, grasa visceral. Pero ahora puede ser que yo quiera evaluar relación. A veces queremos evaluar, la relación se da entre variables que son cuantitativas. Entonces, cuando yo evalúo la relación, lo que yo quiero decir es que a mayor edad, mayor presión arterial sistólica. O bien, a mayor edad, menor tasa de filtrado glomerular. A mayor edad, mayor porcentaje de grasa corporal. Eso es una relación entre 2 variables cuantitativas. Entonces, ¿cómo al aumentar una, la otra variable se modifica o disminuye? Eso es una relación. Y bueno, ahí tienen 2 tipos. Si tienen distribución normal, es Pearson, y si no, es Spearman. Quiero que me den algún ejemplo de una prueba de relación. Paulina, un ejemplo de un estudio donde queramos evaluar relación. Pero yo pondría de ejemplo mi propio protocolo, que es la asociación entre, o relación entre la calidad de vida y la fragilidad de los pacientes. Ok. Y en ese caso, es que, de ahí, en la mía, pues, es que entra como cualitativa, propiamente hablando. Pero si manejo los puntajes que obtengo en los test que voy a aplicar, se convierte en cuantitativa. Ok, bien. Y aún no sé cuál usar todavía. Eso tengo que ver cómo salen mis muestras. Ok.
Entonces, una relación es que utilice el puntaje de fragilidad versus puntaje de calidad de vida. Yo esperaría una relación inversa. A mayor calidad a mayor fragilidad, menor calidad de vida. Inversamente proporcional. Exacto. O bien podrías evaluar, tienes dos grupos, pacientes con fragilidad, sin fragilidad, y evalúas el puntaje de calidad de vida. Eso te haría que puedas ocupar o una TED-Student si tuviera distribución normal, o una prueba U si tuviera libre distribución. De hecho, en la parte de material, bueno, más bien en la parte donde puse la propuesta, yo sí puse que era TED-Student, pero pues aún no sé cómo va a salir mi muestra, entonces como la propuesta todavía. Ok, lo hacen de forma tentativa, porque no saben cómo se van a comportar los datos hasta que ya hayan completado el 100% de su muestra. Ajá. Entonces, bueno, pues antes de eso es solo una tentativa y después ya es un hecho y ya lo confirman. Ajá. Listo. Ahora, lo que hacemos nosotros en la clínica es predecir. Ajá. Nosotros predecimos qué pacientes van a tener, si son pacientes con diabetes, nosotros podemos predecir qué pacientes van a tener complicaciones crónicas. Aquellos pacientes que tengan descontrol glucémico, que además sean obesos, que tengan antecedente heredofamiliar de a lo mejor alguna enfermedad crónica o enfermedad cardiovascular a una edad temprana, pacientes con índice de masa corporal de 40, pacientes que ya tengan en este momento alguna complicación, pues es más probable que desarrollen otra complicación. O bien, por ejemplo, algún test o algún instrumento que se utilice para evaluar riesgo cardiovascular. Cuando ustedes quieren predecir, utilizan dos modelos principales. Uno, el de regresión lineal. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de tasa de filtrado glomerular de acuerdo, la fórmula de Cockcroft-Gault de tasa de filtrado? ¿Quién se la sabe? Uno, nada más. Omar, tú vas a trabajar con esa variable. ¿Cuál es la fórmula de Cockcroft-Gault? Por Cockcroft, la fórmula que es 140 menos la edad por el peso entre la creatinina sérica por 72 por el factor de 0.85 en caso de ser paciente femenino. Ok, entonces, esto que nos acaba de decir Omar requirió de un modelo de regresión lineal para predecir un desenlace. En este caso, un desenlace cuantitativo, que es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, para predecir, cuando se tiene una variable cuantitativa, yo ocupo un modelo de regresión lineal. Otro ejemplo, en pediatría utilizan fórmulas para predecir el peso de los niños a partir de la edad. Cuando ustedes utilizan esta fórmula en pediatría, todo eso se deriva de modelos de regresión lineal. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo donde en la clínica en la clínica utilizan este modelo de regresión lineal para predecir algo, pero desenlace cuantitativo? En gineco, Eric tiene un ejemplo. Eric. No, es que ¿No? ¿Algún ejemplo de gineco? Las semanas de gestación, ¿no? Las semanas de gestación. Exacto, las semanas de gestación. Probablemente a partir de la altura del fondo uterino. O cuando predicen el peso del producto. A partir de algunas otras variables. Ahí se está utilizando regresión lineal. Otro ejemplo. A veces no tenemos todos los marcadores de colesterol, HDL, LDL, pero tenemos a lo mejor colesterol total. Tenemos algún otro marcador y a partir de ahí podemos predecir algo más. Axel.
No sé, doctora, podría ser tal vez medir si disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a través de la edad. No, que podrías predecir la fracción de eyección. Sí, a partir de la edad, del sexo, alguna comorbilidad. Ese podría ser un ejemplo. Pero ¿qué pasa? De pronto podría ser que estos ejemplos no les resulten tan lógicos, tan comunes, porque en la clínica con lo que más trabajamos es con desenlaces dicotómicos. Lo que más hacemos en la clínica es predecir desenlaces dicotómicos. Es decir, yo puedo predecir el riesgo de un sujeto para desarrollar diabetes. Hay un instrumento que se llama Friedrich, donde a partir del consumo de frutas y verduras, la edad, el antecedente heredofamiliar de diabetes, si el mismo paciente en algún momento ha tenido elevación de glucosa, todo esto nos da un riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, cuando nosotros usamos en la clínica estos modelos para predecir, estamos usando un modelo de regresión logística múltiple. Otro ejemplo podría ser predicción de complicaciones en el embarazo. Ustedes utilizan el formato, el MF5, con el puntaje de más de 4 o menos de 4. Entonces, para predecir complicaciones, se espera que ese puntaje, si es mayor a 4, se asocie a complicaciones a largo plazo. Paulina. Es que cuando estaba preguntando ejemplos, bueno, también entraría el de NIS, el que es para la mortalidad de los pacientes, bueno, a 30 días de los que tienen EBC, porque esos cuando son mayores a 14 puntos dicen que la mortalidad tiene un alto riesgo de que a 30 días, pues este paciente tiene mayor mortalidad. Entonces, al final es como un predictor lo que nos está hablando. Es un predictor, el desenlace es dicotómico, muerte o no muerte. Entonces, es un modelo de regresión logística. Y hay otro modelo, regresión, también, al final y al cabo, regresión de Cox, cuando son estudios de seguimiento y se evalúa el riesgo para presentar el desenlace en determinado tiempo. Bueno, hay otro modelo que es Cox, pero los dos más frecuentes, los dos que se deben aprender o identificar, es regresión lineal, cuando quieren predecir un desenlace cuantitativo. Por ejemplo, peso al nacer de un producto a partir de la edad de la mamá, el peso, la talla, si fuma o no fuma, ahí se utiliza un modelo de regresión lineal. Si quieren predecir complicaciones en el embarazo, entonces sería un modelo de regresión logística. Si quieren predecir la probabilidad de un sujeto, un paciente con diabetes, de desarrollar pie diabético, bueno, si ya tuvo una úlcera y además observan callosidades o tienen atrofia de la piel, bueno, pues el riesgo se incrementaría. Entonces, son ejemplos que ustedes usan en la práctica habitual y para poder predecir o para que ustedes le digan a un paciente si tiene riesgo o no de complicarse, es que se utilizan estos modelos. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Su tarea va a ser repasar el artículo 4, la segunda parte, y en la siguiente clase vamos a ir viendo ejemplos. Voy a seleccionar un artículo al azar para que ustedes vean cómo es que se están mostrando las pruebas estadísticas y para que en un artículo ustedes me digan qué prueba estadística se utilizó. Pueden utilizar su cuadro, entonces lo pueden tener impreso en el celular o en el iPad, lo pueden estar consultando, pero lo que necesito es que argumenten por qué utilizar una determinada prueba. Regrésense a su protocolo y evalúen cuáles son las pruebas estadísticas que pueden utilizar y para comparar qué. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Nos vemos el viernes a las 12 para continuar con pertinencia en la prueba estadística. Si no hay más dudas, terminaríamos la sesión. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos el viernes. Gracias, doctora.